Que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo esté gobernando sus vidas y sus hogares en este día y en todos los días. Un montón de pinos plantados no son un bosque, son simplemente una plantación o estamos hablando de un vivero. De acuerdo a una experta de la Universidad de Cambridge, siempre o casi siempre y los bosques no están formados por una sola especie de árboles, que es lo que uno ve. En ellos hay arbustos, hay especies trepadoras, hay animales que viven en él, hay microorganismos y son específicos, van cambiando un poco con el tiempo o de acuerdo a la región. Un bosque tiene una historia, un bosque tiene una identidad. ¿Les parece si oramos? Padre de la gloria, gracias te damos, Señor, por este nuevo día, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Dios eterno, nos unimos, Señor, todos mis hermanos, Señor, alrededor de tu presencia, alrededor de tu trono, Señor, para elevarte, Señor, nuestra gratitud, Padre. Entramos, Señor, por tus atrios, con corazones agradecidos, Señor. Gracias te damos por la vida, Señor. Gracias, Padre eterno, te damos por ser tú, Señor, nuestro Padre. Y en esta hora, Señor, te entregamos este tiempo, te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestros corazones, Señor. Y nos predisponemos, Señor, a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, Señor, a ser personas enseñables, Señor. Padre bendito, una vez más gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Con los años de servir al Señor, no son muchos, pero con mi esposo ya casi estamos pisando las 2 décadas. Y hemos descubierto, yo he descubierto gratamente que Dios es un Dios muy interesado en los detalles. Uno lo puede ver a lo largo de los relatos, por ejemplo, de las Escrituras, de todo lo que Dios envía a hacer a sus siervos, especialmente cuando se trata o cuando se trató de los mobiliarios del templo y las construcciones, por ejemplo. El Señor es un arquitecto muy especial, es un diseñador exquisito. En Éxodo 25:40 dice: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Ven? No dejó nada de la construcción del templo o del tabernáculo, pero en absoluto nada liberado al azar de los constructores. Él no dice, bueno, haz algo lindo o total, si es para mí y yo soy Dios, ya sea que lo hagas bonito, que lo hagas chueco, total, nada a mí me va a sorprender. Al fin y al cabo yo soy Dios, hace algo ahí que te salga de tu corazón. No, Él dice exactamente cómo tenía que ser construido aquello que Él mandó construir. La cámara la quiero así, mide tanto por tanto. Él dio las medidas específicas tal cual como tenían que ser construidos. También cuando vemos en el relato de Noé, cuando lo manda a construir el arca, también le envía los diseños arquitectónicos, pero con qué claridad. Y el arquitecto también le dice a Salomón, quiero en el interior de la casa que estén esculpidas calabazas silvestres, botones de flores, que todo esté revestido con cedro, que no se vea la piedra, que sea así, que sea así. Y él así es de específico. Él dice, quiero que sea con cedro del Líbano. En primer libro de Reyes 5:6 dice, manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Miren qué olfato arquitectónico, no era cualquier cosa. A mí no se me hubiese ocurrido, por ejemplo, yo quizás, al igual que muchos de ustedes, hubiese dicho, bueno, recúbranlo con madera. Ahorita que nosotros estamos en la elaboración y en la construcción del templo, quizás yo hubiese dicho, recúbranlo con una madera que no sea tan cara, pero que sea bonita, que esté bien tallada, pero que sea bonita, pero que no sea cara. Ustedes saben
cómo andamos, pero no. Él dice exclusivamente recúbranlo de madera y una madera específica. Él dijo cedros de Líbano. Y ustedes podrán pensar, ¿será que a Dios le puede importar de qué tipo de madera tiene que ser? Sí, tenía que ser de cedro de Líbano. ¿Por qué no podría ser de pino? Que el pino es lo más parecido al cedro. Creo que cuando Dios nos da las especificaciones de las especificaciones arquitectónicas, Él más que ser exigente o exquisito, vamos a decirlo así, Él creo que en lo que Él se enfoca es en la obediencia. Acerca también de Él lo que quiere es la excelencia en aquello que Él está pidiendo. Si Él mandó cedros del Líbano, específicamente cedros del Líbano tenía que ser. Entonces, siempre se trata de eso, de obediencia y excelencia en lo que Él nos mande a hacer. ¿De cuánto estás dispuesto a obedecer o de cuánto estamos dispuestos a obedecer y de cuánto estamos dispuestos nosotros a creerle a Dios que es eso exactamente y en el tiempo que Él nos los diga, que Él nos los mande a hacer? Él siempre pide la mayor excelencia, es porque Él ama la excelencia. Que no necesariamente la excelencia, ojo, no es necesariamente lo más caro. A veces nos pide Él algo invaluable, algo que no podemos pagar, pero Dios te dice que lo hagas excelente. Si vas a tocar la música, por ejemplo, que lo hagas excelente, estudia, esfuérzate, sé excelente, porque Dios te puede prestar los oídos y el corazón de las personas a las que Él ha salvado, pero esfuérzate, estudia, capacítate mínimamente, estudia sobre aquello que Él te mandó a hacer, porque no basta con que el Espíritu Santo ponga las mismas palabras en nuestra boca y nosotros nos quedemos bien, gracias, sin conocer la palabra de Dios y nosotros después cuando estemos ministrando o estemos compartiendo, estemos repitiendo la misma y la misma y la misma palabra o el mismo mensaje. Llenémonos de la palabra de Dios, mínimamente memoricémonos algunos versículos porque el Espíritu Santo necesita usar aquello que tenemos nosotros en el depósito de nuestro corazón. Y si nuestro depósito no está lleno y nosotros no nos capacitamos y si nuestro intelecto no crece, no hay excelencia. Daniel dice que fue hallado 10 veces mejor. Imagínense, el siervo de Dios, Daniel, no fue hallado 5 veces, no fue hallado igual. Él fue hallado potencialmente 10 veces mejor que todos los magos y los astrólogos que habían en el reino en aquella época. No un poco mejor, sino que fue considerado 10 veces mejor. Y Dios nos compara, imagínense, con este árbol tan milenario, el cedro del Líbano. En el Salmo, por ejemplo, 92:13, que ya lo veníamos leyendo, dice, crecerán como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y aquí yo me pregunto, ¿por qué Dios tendría específicamente que decir y compararnos con el cedro? Y no dijo mejor que sean como las manzanillas, así que crecen en el campo rapidito, o como las rosas que son tan hermosas. Porque cuando Dios hace una metáfora o cuando Dios hace una comparación, Él tiene una certeza quirúrgica. Él no dice, a ver, qué sé yo, que sea como el cedro. Él dice así, quirúrgicamente, como el cedro del Líbano. Porque el cedro del Líbano es un ejemplar exótico, es un ejemplar exquisito, es un ejemplar exquisito. Por lo general, el cedro del Líbano, ¿sabe cuántos años vive? Toda la vida. Vive hasta 1500 años. Imposible es de abrazar por un solo hombre, porque el cedro del Líbano es el único árbol que jamás deja de crecer, o como decimos nosotros allá en Portachuelo, never
Never, nunca deja de crecer, nunca. Todos los árboles crecen y hasta cierta altura y paran de crecer, pero el cedro del Líbano jamás deja de crecer. ¿Acaso eso no nos deja, acaso eso no nos decían nuestra madre? Ya no creces más, nos decían. Te viene tu periodo y ya no creces más. Eso nos decían nuestras madres. O hasta aquí ya no, llegas a los 15, llegas a los 18 y hasta ahí nomás que creces. Y la Biblia dice en 1 Corintios 15, 58, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuánto? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, ¿cómo es que uno crece siempre? Aquí el detalle. Para crecer siempre, tome apuntes, uno tiene que estar plantado y plantado en un solo lugar. El cedro no se anda plantando y trasplantando de un sitio a otro, porque para crecer, porque el cedro, si lo trasplantan, ¿sabe qué sucede con él? Para de crecer y se aborta su crecimiento normal. Incluso cuando los expertos, yo todo esto lo leí porque lo investigué y hice la comparación porque hay mucha similitud entre el cedro y el pino, la madera del cedro y la madera del pino, pero usted va a descubrir la gran diferencia que hay y por qué el Dios Todopoderoso nos comparó a nosotros, sus hijos, con el cedro del Líbano. Cuando los expertos le hacen cirugía forestal, los cedros suelen secarse porque no se les puede hacer nunca. Al cedro nunca se le puede hacer una cirugía forestal. ¿Y qué es una cirugía forestal? Una cirugía forestal es cuando trasplantan un bosque de un lugar a otro. Al único árbol que nunca pueden trasplantar es al cedro, porque el cedro tiene que estar plantado siempre en el mismo lugar. Solo puede ser trasplantado, ¿sabe cuándo? Cuando son pequeñitos, cuando están en almácigo. Y eso que hay un 90 a 100 que ellos pueden morir, es decir, que hay un riesgo de muerte de un cedro al ser trasplantado de un 90%. Llevemos esto al plano espiritual y sabremos y sabrán ustedes de lo que yo les estoy queriendo hablar en esta mañana. Cuando te planta Dios en un lugar y porque algo te ofendió o algo no te gustó y decides cambiarte siendo ya un tronco grande, esa cirugía, déjeme decirle, podría costarle hasta la unción. En las congregaciones generalmente los que más problemas causan son los árboles. Los árboles que a determinada edad se movieron de un sitio y se trasplantaron y se vinieron con esas sus costumbres, con algunas doctrinas y creencias y vamos a decir que hasta con algunas mañas y quedan, vamos a decir, muchas veces hasta fuera del mover, no encajan con el llamado que Dios ha puesto en una determinada congregación, porque Dios cuida mucho, ¿sabe qué? Dios cuida mucho a los odres viejos. Es como que viene un tronco que fue criado en otro bosque y viene aquí y no encaja y quiere seguir creciendo. Bueno, ¿dónde Dios nos plantó? ¿Dónde es que Dios te plantó? Esa es una pregunta que en esta mañana quiero que cada uno de nosotros nos hagamos. ¿Dónde Dios nos plantó? ¿Cuántos están plantados en Rey de Reyes y están felices por ello? Ahí levante su mano, diga gloria a Dios, diga aleluya, diga alguna cosa. Una congregación, imagínense, Rey de Reyes, una congregación que más que una casa somos una familia, somos un hogar, somos un lugar donde somos entrenados y capacitados a la manera del reino, instruidos y enseñados para la obra del ministerio a lo cual Dios nos llamó a cada uno de nosotros como sus hijos. Bueno, a crecer siempre, porque acá somos como cedros que fuimos plantados en el Líbano, pero que florecemos. Fuimos plantados allá afuera, en el mundo, en un vivero ajeno, pero cuando somos trasplantados a la casa de Jehová y nos plantamos, dejamos de ser almácigos para ser plantados en territorio firme hasta florecer y dar frutos, dar los mejores frutos.
Voy a investigar algunas características acerca del cedro y yo anoté aquí como 5, si no me equivoco, voy a mencionarles una de las cosas, voy a ir mencionándolas una por una, pero la número 1 que yo descubrí es que el cedro siempre crece y crece derecho. El cedro es una de las maderas que ya están diezmadas en el mundo. Leía yo un artículo que esta madera y los bosques donde uno solía encontrarlos ya están desaparecidos y la madera del cedro ha sido incluso reemplazada, como les decía, por maderas de árboles de muy poca resistencia y durabilidad. Esas maderas hasta se tuercen. En cierta ocasión mi esposo y yo, cuando estábamos viviendo en el Brasil, les comento esto, nos fuimos a Casas Bahía. Nos fuimos a Casas Bahía a comprarnos nuestros muebles porque nos habíamos mudado recién de departamento y bueno, nosotros ahí en la revista vimos las ofertas de Casas Bahía y los muebles eran espectaculares, nosotros los veíamos en las fotos espectaculares, es más, cuando entramos al showroom ahí de la tienda, los vimos los muebles, pero una belleza, súper modernos, súper confortables, finísimos los muebles. Pero, ¿sabe qué? No pasaron ni 2 meses y esos muebles andaban así. ¿No ve? El Señor le dijo a David y a Salomón, tiene que ser de una madera que no se tuerzan, porque ¿cómo es la desviación de la madera? ¿Sabe cómo es la desviación de la madera? La desviación de la madera es gradual, así se va haciendo, de a poquito, de a poquito. Entonces el Señor decía, el cedro no se desvía, el cedro crece rectito, no se desvía. Número 1, el cedro crece derecho. Número 2, el cedro es perdurable. El cedro tiene una longevidad y una resistencia a los parásitos que atacan la madera inimaginable, porque el cedro había tenido un sabor amargo y no es porque yo la haya probado la madera, por si acaso lo digo, el cedro, y es que el cedro segrega una sustancia que la usa así como repelente natural y con él repele las larvas. En cambio, las maderas más baratas tienen que ser curadas, tienen que ser tratadas porque generalmente en su interior tienen larvas. Cuando Dios creó al cedro del Líbano, estaba pensando en sus hijos para ponerlos luego como una especie de metáfora. Y le dio ciertas virtudes al cedro para que nosotros podamos entender por qué el Señor arbitrariamente nos compara con ese árbol milenario. ¿Cuándo se nota la durabilidad y la resistencia de alguien? ¿Usted se ha preguntado? ¿O usted ha reparado en analizar cuándo es que se nota la resistencia de una persona? ¿Sabe cuándo? Cuando se desenvuelve en una circunstancia difícil, cuando se desenvuelve en un escenario hostil. Ahí es cuando nuestra fe, nuestra resistencia es probada. Ahí es cuando Dios dice, este es verdadero. Cuando a pesar de que vienen los problemas como un tsunami, las dificultades, ¿y sabe qué? Y nosotros no renegamos de nuestra fe. Cuando no caemos en la tentación del alcohol, por más de que nos los pinten hermoso y de que va a ser un traguito, cuando no caemos en la tentación de las drogas, cuando no volvemos a caer en la tentación de los vicios y las viejas mañas, porque ¿sabe qué? Es el Espíritu Santo quien ahora actúa en nuestras vidas como ese repelente en contra de cualquier parásito o cualquier bicho, porque al contrario seríamos, ¿sabe qué? Esos cristianos de vivero. Las plantas de vivero están hermosas y se encuentran, porque ¿sabe por qué? Porque se encuentran agrupadas, así, usted cuando va a un vivero, las va a encontrar las plantas así agrupadas por su especie y va a ver que el dueño del vivero y su familia, generalmente es una familia la que se encarga de cuidar el vivero,
todo el tiempo están moviéndolas de un lado al otro, las plantas, viendo que no tengan bichitos, regándolas o dejando de regarlas cuando tienen exceso de agua. Ellos están podando las plantitas, ellos las están abonando. La cuestión es que ellos se encargan de que a esas plantas no les suceda, ni les falte nada, ni les sobre nada. Es como vivir más o menos en la iglesia 24/7. Es como que nosotros seamos como el hermano Francisco y la hermana Claudia, que viven todo el tiempo en la iglesia, pero cuando esa planta es trasplantada a otro sitio, a un lugar más amplio, y donde hay otras plantas, ¿sabe qué sucede con esas plantas de vivero? Se entristecen, se ahogan, hasta se llegan a asfixiar y por último hasta se mueren, porque empiezan ellas a no estar ya agrupadas en el mismo, o si de repente llegan a mis manos, hasta las ahogo con agua, se amarillean de tanta agua y las movemos con mi esposo, le ponemos una cosa, le ponemos otra, pero cuando ya nos damos cuenta de que están amarillas de tanta agua. La característica número 3 que yo tengo anotada aquí acerca del cedro y por qué el Señor repara tanto en comparar a sus hijos con el cedro y por qué en este tiempo el Señor nos está viendo a nosotros sus hijos como cedro. La raíz del cedro, ¿sabe qué? Había sido la raíz más profunda de todas las especies de árboles que hay en el planeta. De donde este árbol, él absorbe los mejores nutrientes al tener unas raíces tan profundas, pero más profundas que la de la palmera tamar, mucho más profunda. Este árbol necesita nutrientes, pero en exageración. Ahora yo les hago la pregunta, ¿de dónde estamos sacando en este tiempo nosotros nuestros nutrientes? Del predicador de moda, del animador, del coaching evangélico del momento. ¿De dónde estamos sacando los nutrientes? Dice en Salmos 1, del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que él hace prosperará. ¿De dónde estás sacando tus nutrientes? ¿De dónde estamos sacando nuestros nutrientes para todos los días? El cedro, a diferencia del pino, como les decía, el pino es la madera que, vamos a decir, como que no es el sustituto, pero es la versión más barata del cedro. Por ejemplo, el pino, todo lo que es plantado alrededor del cedro, ¿sabe qué? Crece. Todo lo que se planta alrededor del cedro crece, a pesar de que el cedro tiene raíces profundas y él absorbe un sinnúmero de nutrientes, pero es increíble todo lo que está alrededor del cedro crece. Sin embargo, siembren algo o planten algo alrededor de un pino. Dice que automáticamente se muere. Al lado del cedro puede crecer cualquier cosa. Y eso que, como les decía, el cedro es robusto. Así que yo les hago esta otra pregunta en esta mañana. Va a ser una mañana de muchas preguntas, de mucho análisis, de mucho escudriñar la palabra del Señor y escudriñar también nuestros corazones a la luz de la palabra del Señor, para ver si nosotros verdaderamente estamos creciendo, así como los cedros, como el cedro, si estamos verdaderamente plantados y cimentados en el templo del Señor. Si tenemos identidad nosotros, si tenemos esa identidad de hijos, si tenemos nosotros la convicción de que nosotros tenemos salvación y que tenemos vida eterna. Entonces, analicemos si la gente que está
conviviendo con nosotros, aquella gente, aquellas personas que están alrededor de nosotros, ¿están creciendo? O así como el pino, todo lo que se acerca a nosotros automáticamente es como si tuviéramos el repelente. No quieren estar con nosotros. ¿Somos cedro o somos pino? Número 4, el cedro no tiene contravetas. ¿Vieron esas maderas que son, nosotros cuando mandamos a hacer la puerta principal de aquí de la casa, fuimos a una carpintería y ahí aprendimos o ahí vimos de que existen maderas que son casi imposibles de tratar. ¿Por qué? Porque habían tenido contravetas, o sea, tienen tienen todo en su contra, vamos a decir, son difíciles de trabajar. Por ejemplo, las sillas esas Luis XV, esas que son bien labraditas, esas que son hermosas a la vista, pero cuando usted se sienta son amargas de incómodas, esas sillas, las Luis XV, son hechas de cedro. ¿Por qué? Porque el cedro es noble, el cedro se deja labrar, el cedro es enseñable. Usted se está identificando con esta palabra que está escuchando en esta mañana. Sin embargo, hay otras maderas que son difíciles y cuando las empiezan a trabajar, cuando las empiezan a trabajar en el taller, esas maderas empiezan a astillarse y se rompen y hasta despiden un montón de desperdicio, de acerrín. Cuando el Señor nos compara con el cedro, nos está diciendo, qué lindo, mi hijo, que había sido tan enseñable. ¿Saben? El cedro nunca deja de crecer. Así es que cuidado con aquellos que estén diciendo por ahí, yo ya aprendí, ese mensaje ya yo lo escuché, a estas alturas, ¿qué me van a venir a mí a enseñar? No creo que haya algo más que me puedan enseñar, ya yo lo sé todo. No, tenemos que seguir aprendiendo. Los médicos, por ejemplo, yo lo veo a mi esposo que aún con este encierro, ¿sabe qué? Él tenía cursos virtuales de oftalmología, él pasaba cursos virtuales para poder capacitarse, para poder brindar a los hermanos, a todos ustedes, este proyecto que estamos ya llevando a cabo. Entonces, yo lo veía a él, yo lo veo a él que tiene su horario para recibir su capacitación en oftalmología, tiene su horario para recibir su capacitación, sus cursos para programas de este tipo de reuniones, tiene programas para reunirse con los hermanos, tiene su horario, o sea, todo el tiempo se está capacitando, no fue aquel o no es aquel médico o no es aquella persona que una vez terminó de estudiar y plum, va y colgó fue y colgó su título y dijo, ah, ya yo soy médico, ah, ya yo hice mi especialidad y aquí se acabó. No, él continuamente, y eso yo lo admiro muchísimo porque aún esta circunstancia no frenó que él siga capacitándose. Entonces, seamos enseñables como el cedro. Número 5, el cedro despide un perfume, porque del cedro, ¿sabe qué? Se sacan perfumes increíbles. Si no, pregúntele a Oscar de la Renta, pregúntele a quién más, a Dolce y Gabbana, pregúntele a no sé, pues ahí póngale el nombre de aquellos diseñadores y aquellos perfumistas más famosos que hay en París y en todo el mundo. ¿Sabe qué? Las esencias maderables sacan del pino, las sacan del pino. Incluso, les doy un dato, hasta las monturas de unas gafas ahí famosas, y hay un diseñador ahí famoso que diseñó unas gafas que son súper caras. ¿Por qué? Porque son hechas, fabricadas de cedro, de madera de cedro del Líbano. ¿No ve? No las tengo todavía, creo, entre mi colección. Estoy jugando. No las tengo, pero usted puede ver que o de repente las tiene, pero los diseñadores famosos, la esencia de perfumes, de esos perfumes maderables, la sacan muchos de ellos del cedro del Líbano. Algunas maderas cuando
cuando son talladas incluso. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a un aserradero o de ir a... Nosotros vivíamos en la Suárez Arana cuando éramos más chicos. Nosotros crecimos en la Suárez Arana, ahí en el primer anillo. Al ladito de la casa de nosotros había una barraca. Entonces se podrá imaginar usted los olores que nosotros teníamos que soportar. Habían ocasiones en las que, mire, era podrido lo que se olía. Peor si llovía. Ahí estábamos fritos y todo el barrio olía ese aroma. Nosotros debemos ser capaces, ¿sabe qué? Sin embargo, de despedir aquella fragancia como de ropa limpia, como a nuevo, como de estreno, así como cuando usted está estrenando una blusa nueva o una camisa nueva, o cuando usted sube a su vehículo y está estrenando un vehículo así como a nuevo, porque nosotros tenemos que despedir el olor fragante de la vida nueva en Cristo. El olor, ¿sabe qué es? Es el testimonio. Y nadie camina por la calle diciendo, huélanme, huélanme. No, el testimonio no se lo divulga así con megáfonos y todo lo demás. El testimonio o el olor fragante por sí solo habla. ¿Será que las demás personas, las que están alrededor nuestro, están percibiendo una buena fragancia de nosotros? ¿Será que nuestras acciones, nuestras actitudes, cómo nosotros respondemos ante las circunstancias, son aquel olor fragante que está el Padre esperando recibir de sus hijos allá en el trono? Despidamos el mejor olor, despidamos el mejor aroma con nuestras actitudes. Seamos como el cedro del Líbano. ¿Cuántos reciben en esta mañana esta palabra? ¿Habremos nosotros permanecido firmes a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades? Porque, mire, el cedro no era el cedro que estaba plantado en Israel. En Israel no hay plantaciones de cedro. El Señor pidió que sean aquellos cedros que estaban plantados en el campo del vecino, aquellos que están plantados en el mundo, aquellos que están plantados afuera. Él los quiere para que estén adentro, plantados, firmes, permanentes, identificados, creciendo permanentemente, dejándose enseñar todo el tiempo y no dejando de crecer nunca. ¿Será que nosotros somos de esos cristianos de bosque o somos de esos cristianos de vivero? Es la pregunta. Hay un versículo y hay un pasaje en los evangelios que sé que está esperando de repente usted que yo se lo mencione, y es aquel pasaje donde describe aquel milagro del ciego de Betesda. Cuando el Señor saca al ciego afuera de Betesda, estoy hablando, ¿a cuántos el Señor nos ha sacado? Nos ha sacado de esa casa en la que nosotros estábamos con nuestra ceguera. No lo veíamos al Señor. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos, estábamos afanados, estábamos oficiosos, estábamos distraídos, no veíamos. Y el Señor, ¿sabe qué tuvo que hacer? Sacarlo a ese ciego. Sacarlo, así como a muchos nos ha sacado de nuestra comodidad, de nuestra rutina, nos ha tenido que sacar afuera, así como lo tuvo que sacar a Abraham afuera de su carpa, afuera de su familia, afuera de la rutina. El Señor dice que lo sacó, nuestro Señor Jesucristo lo sacó a este hombre afuera de Betesda. Hizo un milagro, ese milagro que en esta mañana Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y no fue que el Señor se equivocó o no fue que el Señor hizo mal, le salió mal el milagro. Cuando tocó los ojos del ciego, cuando le colocó el barro en los ojos de aquel ciego, ¿será que nosotros no podemos ver el milagro que tanto nosotros anhelamos? El Señor ha tenido que sacarnos de la confianza que nosotros teníamos, de que nos lleven de un lado, nos lleven para el otro, para Él
hacer el milagro. Y en esta mañana el Señor está haciendo ese milagro en los ojos de cada uno de nosotros para que nosotros podamos contemplar su gloria. Y el ciego, ¿sabe qué fue? El ex ciego, lo primero que vio, lo primero que le permitió ver el Señor es lo que el Señor me está permitiendo ver en esta mañana, en esta pantalla aquí. ¿Sabe qué? El ciego dijo, veo a la gente como árboles. Los veo a mis hermanos como árboles. Veo a Ministerio Rey de Reyes como árboles. Veo a mi familia como árboles. Es tiempo de ver la realidad. Es tiempo de ver como el Señor quiere que nosotros veamos. Jesús nunca, nuestro Señor Jesucristo nunca deja las cosas a medias. Todo aquello que Él empezó, lo va a terminar. Si Él empezó a obrar en tu vida, si Él empezó a obrar en la vida de tus hermanos, en la vida de tus padres, en la vida de tus hijos, este es el tiempo, te dice el Señor, que Él va a terminar su obra, porque Él los está viendo, Él nos está viendo como árboles, como cedros del Líbano. Y Él le da la orden a Salomón, a David y a Salomón, y le dice, quiero el cedro, que lo arranquen del Líbano, que lo traigan del Líbano y lo planten en mi casa. En esta mañana vamos a traer nosotros en oración a toda nuestra familia. La vamos a traer desde ese lugar donde ellos se encuentran. Donde estén ellos, Padre de la gloria, en esta hora, Señor. Una vez más, Señor, nos acercamos a tu presencia. Hemos escuchado, Señor, tu palabra. Hemos oído, Señor, lo que tú estás viendo en nosotros, Señor, de nosotros, lo que tú esperas, Señor, de nosotros. Mas en esta hora también, Señor, nos estás pidiendo que nosotros traigamos a esos cedros, Señor, aquellos que están plantados allá afuera en el Líbano, Señor, y que los traigamos, Señor, a tu presencia y que los plantemos, Señor, así como los estamos plantando, Señor. Empieza a plantar, hermano, hermana, a sus padres, empieza a plantar a sus hermanos, empieza a plantar a sus hijos, empieza a plantar a su esposo, a su esposa, empieza a plantar a sus amigos, empecemos a plantar a Santa Cruz, a Bolivia, a las naciones, empecemos a plantarlas en la presencia del Señor, porque es allí donde ellos van a crecer rectos, van a crecer firmes, van a crecer saludables y van a tener larga vida, larga vida. Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Eterno por este tiempo, por su palabra. El Señor me decía, yo sé que ellos necesitan un toque más, solamente un toque más. El Señor estará haciendo los próximos 8 días ese toque más que estás pidiendo para tu vida, para tu familia, para aquella circunstancia, un toque más para mis finanzas, un toque más el Señor va a dar a tu finanzas, un toque más, Pastor David, hermana Susana, un toque más el Señor va a dar a aquello que ustedes están clamando, un toque más a esos hijos, un toque más a esa situación, a esa esposa, a ese esposo, un toque más. El Señor lo va a dar los próximos 8 días, pero traigámoslos a ellos a la presencia del Señor en oración. Gracias, amada iglesia, gracias, amados hermanos. Y donde quiera que a usted le haya tocado este mensaje, no se quede corto, sea agradecido con el Señor, siembre para la obra del ministerio, siembre para que de aquí a poco tiempo podamos estar todos juntos, así como aquel bosque plantados en la casa del Señor. Los animo y los desafío a que sembremos en la obra del Señor, a que no nos quedemos cortos, a que sigamos nosotros creyendo, confiados en que aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel para terminarla.
Y si nosotros queremos y creemos eso para nuestra vida y para nuestra familia, atrevámonos también a creer para la obra también de construcción que estamos haciendo allá en la carretera al norte. Dios los bendiga y que tengan un resto de día muy bendecido. Les mando un abrazo y un cariño y un beso ahí en el corazón. Bendiciones.